Las microalgas están presentes en tantos en ambientes marinos como en ambientes continentales, ¿no? Son el primer eslabón de toda la cadena trófica en toda la vida acuática. Se dice que las cianobacterias fueron las responsables de transformar la atmósfera original de la Tierra en una atmósfera oxigénica, ¿no? Y debido a su ubicación en estos diferentes cuerpos de agua, también varía su forma, ¿no? Su forma, su tamaño, como ustedes podrán ver. Eso va a hacer pues que ellos se ubican en diferentes partes de la columna de agua, ¿no? Hay algunas que son, como ven, más redondas, más alargadas. Todo tiene una explicación, digamos, ¿no? Muchos de ellos, al ser en ambiente marino, tienen diferentes estructuras y las más simples, digamos, también hay en agua dulce, pero por ahí también hay algunas que tienen lo que se llaman ornamentas muy especiales, ¿no? Entonces, esa las hace muy diversas. En ambiente marino, creo que la mayoría ha escuchado, se les conoce como las famosas mareas, ¿no? Y en ambiente continental se les conoce como el bloom de microalgas. En nuestro país principalmente tenemos las mareas, ¿no? Las mareas rojas, las mareas blancas, que son diferentes No tipos de puedo. microalgas. ¿Perdón? ¿Alguien comentaba algo? Bueno, continuamos. Entonces, en ambiente marino, ¿están viendo que está avanzando la diapositiva? Sí, sí están avanzando. Eh, Estamos en la diapositiva de el bloom de microalgas en Ajá. el ambiente continental. Ok. Entonces, estos famosos blooms se dan pues por las diferentes condiciones favorables que se dan, ¿no? Como son el tema de las urgencias y altas cantidades de nutrientes, y esto va a hacer pues que el incremento de la densidad celular sea mayor, ¿no? Del caso de la densidad de las microalgas. En nuestro país es más común las mareas, como les mencioné, el bloom no hemos tenido casi nada. Los que más han sufrido son nuestros países vecinos como Uruguay, Argentina, que son países netamente ganaderos, ¿no? Donde muchos de ellos a veces hacen piscinas artificiales, lagos artificiales, entonces ahí se llena y hay microalgas que proliferan muy rápido, ¿no? Como son, por ejemplo, las cianofitas, y estas a veces llegan a ser hasta tóxicas, ¿no? Felizmente en nuestro país no tenemos esos problemas. Aparte de esto, ¿qué le hace a las microalgas importantes, ¿no? Las microalgas representan alrededor del 0,5% de la biomasa global, ¿no? Tiene una alta tasa de crecimiento, una alta eficiencia fotosintética, una alta producción de biomasa comparada con los cultivos terrestres, ¿no? Con las plantas terrestres. Y por lo más importante es que puede fijar de 10 a 50 veces más eficiente el CO2 que una planta, ¿no? ¿Esto porque como pueden observar en la gráfica, las plantas necesitan el CO2 en el aire, no tiene que estar disuelto. Mientras tanto, en los cultivos que se puedan dar de microalgas, se agregan directamente a los envases y esto se puede, hasta que lo consuman, ¿no? Pueden estar cerrados, ¿no? Entonces eso lo hace altamente eficiente. Esa es la fisiología de la microalga, ¿no? Necesita CO2, necesita agua, luz, nutrientes y te va a formar un producto y el oxígeno, ¿no? Es muy sencillo. Entonces, hoy en día, ¿qué es lo que se busca, ¿no? En el cultivo, en la biotecnología de las microalgas? Controlar los parámetros, ¿no? Al igual que cualquier otro organismo vivo, las condiciones físicas tienen una gran influencia en el crecimiento de las microalgas, ¿no? Es así que se tiene que ver el tema de la luz, de la temperatura. Luego ya con otros ejemplos les voy a mostrar más o menos a cuáles son las temperaturas, las condiciones adecuadas, ¿no? Entonces, pero estas son las principales, ¿no? Luz, temperatura, pH, medio del cultivo, si hay aireación, si hay mezcla, y lo más principal, los sistemas de cultivo, ¿no? Acá solo estoy presentando algunos. Hay los que se llaman cultivos abiertos, hay cultivos cerrados, hoy en día se trabajan otros términos, se trabajan terminologías de mixotrofía, heterotrofía, ¿no? Va a depender mucho de lo que se quiera cultivar. El objetivo es siempre el mismo, ¿no? Incrementar los volúmenes de cultivo, hacer una separación de esa biomasa y a partir de esa biomasa obtener diferentes biocompuestos, ¿no? A esto es lo que está apuntando hoy en día la biotecnología acuática,
lo que se llama la biotecnología azul, la acuicultura, ¿no? Todo este tema de las microalgas. El tiempo va a depender de su dinámica de crecimiento, ¿no? Como todo organismo vivo, que me imagino que la mayoría de acá de repente debe conocer, necesita una curva de crecimiento, ¿no? Se tiene que definir esto, va a depender mucho de las especies. Las especies marinas son las que tienen menos tiempo de crecimiento, o sea, su crecimiento más rápido, mientras las de agua dulce a veces el crecimiento es un poco más lento, ¿no? Entonces, siempre se tiene que hacer un seguimiento, pero principalmente es esto, ¿no? Tienen una fase de adaptación, una fase de latencia, luego viene una fase exponencial, ¿no? Donde acá la pendiente de crecimiento es alta, luego viene una fase de retardo, que a veces no se nota porque de frente ingresa una fase estacionaria, y finalmente una fase de muerte, ¿no? Entonces, como pueden observar, los días varían, va a depender mucho de la especie, y para eso se tiene que hacer un seguimiento. Generalmente, la mayoría de trabajos que se realizan en biotecnología de microalgas se trabaja en esta fase, ¿no? En la fase exponencial. ¿Por qué? Porque ahí se tiene la mayor densidad celular, lo que se trata de obtener las ventanas óptimas, ¿no? Donde la densidad celular esté de igual o en la misma cantidad que, por ejemplo, el metabolito que nos interesa, ¿no? Así, entonces eso ya es cuestión de ir definiendo. ¿Cómo se hace lo que a la mayoría le interesa, ¿no? ¿Cómo se hace el conteo celular? Lo clásico es el método directo, ¿no? Agarras tu cámara Neubauer y te pones a hacer un conteo celular, pero hoy en día ya se están aplicando métodos indirectos, ¿no? Hay determinación, puede ser cualitativa, cuantitativa, utilizando espectrofotómetros. Hay otras técnicas digamos, un poco más complicadas, pero la tendencia es esto, ¿no? Utilizar los espectrofotómetros, hallar tu ecuación, reemplazar, ¿no? Las lecturas de absorbancia, y de acuerdo a eso puedes estimar densidad celular, puedes estimar peso seco, ¿no? Diferentes metabolitos que tú quieras determinar. ¿Y esto para qué? Para que tú puedas definir tu tipo de cultivo, ¿no? Hay tres tipos de cultivo, lo que se llama el batch, el feed batch o el continuo, ¿no? En tanda, feed batch, continuo. Eso también depende mucho del organismo que tú quieres cultivar. ¿Cuál varía? O mejor dicho, ¿por qué varían estos tipos de cultivo, ¿no? A un lado ustedes van a ver la densidad celular, ¿no? Comienzas, por ejemplo, el batch, comienzas con un solo inóculo y una cantidad de sustrato, ¿no? Entonces va a haber un momento donde el sustrato va a ir desapareciendo y el cultivo va a ir aumentando, ¿no? Entonces ahí haces la cosecha, una sola cosecha. El feed batch, puedes mantener la cantidad de sustratos en el tiempo mientras la densidad celular va a ir aumentando, ¿no? Y finalmente el continuo, donde tanto sustrato como la densidad celular lo vas manteniendo en el tiempo, ¿no? Entonces acá va a depender también, como le digo, mucho de los cultivos, pero los principales, o mejor dicho, lo que más se utiliza hoy en día es el continuo, ¿no? Es el caso, por ejemplo, del cultivo de espirulina, el cultivo de Dunaliella. En cambio, el feed batch es lo que se utiliza principalmente para alimento, por ejemplo, ¿no? O sea, queremos nosotros que nuestra densidad celular alcance al día 5 una cierta cantidad de, no sé, de 1 millón de células por mililitro, entonces se hace la cosecha y se entrega todo el cultivo, ¿no? Entonces, eso también depende mucho de lo que quieras obtener. ¿Qué aplicación científica y tecnológica? Bueno, como ya les comenté, siendo el 1% de la biomasa fotosintetizadora del planeta, ¿no? Son responsables de la cantidad de oxígeno, la producción primaria del planeta, ¿no? Sostiene casi el 70% de la biomasa mundial. Forman comunidades claves en los diversos ecosistemas, ¿no? Como el fitoplancton, el perifito en el agua dulce. Son excelentes organismos modelos para investigación, ¿no? Por su ciclo de vida, que es muy corto. En algunos casos ya se está utilizando como biomonitores, ¿no? De condiciones ambientales, ¿no? Principalmente condiciones de contaminación. Y lo principal, ¿no? Producción de distintos metabolitos de valor para el desarrollo de programas biotecnológicos, ¿no? Hoy en día se está utilizando, bueno, ya la acuicultura desde siempre se ha utilizado, pero se está ingresando mucho al tema farmacéutico, cosmético, alimentario, y tuvo un boom entre los años 2000 más o menos de los biocombustibles, ¿no? Luego que eso ya les voy a mostrar un ejemplo. Entonces, esto sacó
en una reunión en el año 2008 se hizo eh, un pequeño cuadro donde se estaba estimando más o menos cuál iba a ser a futuro la producción de microalgas, y habían estas 4 especies promisorias, ¿no? Botrycoccus brownie, Hematococcus fluvialis. Dentro de las cianobacterias estaba spirulina o Arthrospira maxima y la Dunaliella salina, ¿no? Entonces, en el 2008, más o menos esta era la tendencia, ¿no? Lo principal y lo que más iba a tener un costo elevado, digamos, eran los pigmentos, ¿no? Como el caso de las ficobiliproteínas, que se obtienen de la espirulina, la astaxantina, que se obtiene del Hematococcus, y los betacarotenos, que se obtienen de una liela, ¿no? Entonces, tenían diferentes aplicaciones y eso más o menos era la estimación de costo, ¿no? Podían llegar a costar hasta $10.000 el kilogramo, ¿no? Purificado. Luego venía ya la otra parte, otros componentes como aminoácidos, proteínas, ácidos grasos poliinsaturados, ¿no? Donde podían llegar a costar hasta $10 el kilo, más o menos, ¿no? Y así hasta el tema de los biocombustibles, que podían llegar a costar hasta menos de $1, ¿no? En ese entonces. Pero a partir de eso es que comienza pues un boom y se comienza hasta este año, el 2015, y hasta la fecha no ha cambiado mucho esta tendencia, que la FAO ya comienza a intervenir y comienza a buscar, ¿no? A buscar los principales productores de microalgas a nivel mundial, principalmente Alemania, Estados Unidos, y actualizan esta tabla, ¿no? Porque ya había un boom en el cultivo de microalgas. Es así que, por ejemplo, ¿no? Para este año 2015, hasta la fecha no ha variado mucho, por ejemplo, el tema del cultivo para alimentación, ¿no? Alimentación de alta calidad, como de una liela, por ejemplo, que llega a costar hasta $100 el kilo, ¿no? Y tenía un crecimiento al año más o menos de 10 al 15%, ¿no? Igualmente la astaxantina cruda y la purificada todavía llegaba a costar más, ¿no? Mira, acá pueden ver la astaxantina cruda, más o menos está entre 250 y $400 el kilo, y la purificada ya como pigmento llegaba a costar hasta $2.200 el kilo, ¿no? Entonces, y tenía la estimación del crecimiento, ¿no? Que iba a crecer entre 10 y 15% al año, ¿no? Entonces, actualmente el costo es un poco más elevado, ¿no? No ha variado mucho, pero es más o menos lo que está manteniendo. Igualmente estos otros pigmentos, ¿no? Como fecoritrina, ficocianina. Por ejemplo, la ficocianina se extrae de la espirulina, la astaxantina del Botryococcus, ¿no? Entonces, y luego así iban saliendo otros compuestos de más valor, digamos, ¿no? Como el tema de los ácidos grasos, ¿no? Hoy en día que está de moda el tema del DEPA, DHA, las microalgas producen estos compuestos y son también son caros. Luego de esto estaba también el tema de cómo se estaban haciendo estos cultivos, ¿no? O sea, como les comenté al inicio, eso tiene dos tipos principales de sistemas de cultivo, lo que son abiertos y lo que son cerrados, ¿no? Entonces, eso también de igual manera se hizo un estudio y de acuerdo a la microalga se estaba estimando qué tipo de compuesto se podía obtener, ¿no? Qué forma de producto. Luego de esto, bueno, todo lo demás, como pueden observar acá, dos sistemas de cultivo que más se utilizaban eran los raceways y los fotobioreactores. Ahora, los fotobioreactores han tenido un montón de cambios, ¿no? También igual que los fermentadores que se han ido adaptando y ahora ya solamente son fotobioreactores. Acá algunas especies que en ese entonces estaban promisorias, que ya hasta ahorita se han encontrado otras especies, ¿no? Estas eran las de ese entonces. Ahora hay otras especies que son más ricas en DHA, más ricas en EPA, pero estas son las clásicas, digamos, ¿no? Eh, entonces, bueno, como ya hemos visto, tienen una gran plasticidad metabólica, va a depender de diferentes condiciones. Como podrán ver, miren, este es un estudio que hicimos, donde pueden ver la misma microalga bajo diferentes condiciones, te produce diferentes metabolitos, ¿no? Entonces es lo más sobresaliente de estas especies. Entonces, como les comentaba, está el tema de los fotobioreactores. Cada uno va a depender
de acuerdo al metabolito que tú quieres utilizar. ¿Por qué? Porque el tema de costo-beneficio es muy influyente, ¿no? O sea, define muchos proyectos. Por ejemplo, ¿no? Acá en la gráfica superior A tienen ustedes los redway, ¿no? Que son pozas prácticamente abiertas a la intemperie, se aprovecha el espacio. ¿Qué se cultiva acá? Principalmente espirulina, clorela. ¿Qué se hace? Bioremediación, ¿no? Se puede hacer diferentes trabajos. Por ejemplo, más adelante van a ver, hay otra fotografía donde hay unos colegas de Chile donde estaban produciendo hasta santina a partir de hematococcus. Luego están los fotoreactores ya más tecnificados, digamos así, ¿no? Estos ya son fotobioreactores cerrados, tubulares, y este, por ejemplo, es un fotobioreactor plano, ¿no? Luego están también por ejemplo, nosotros en IMARPE contamos con prácticamente son unas bolsas plásticas que nosotros lo hemos adaptado, ¿no? Donde, como les mencioné al inicio, las microalgas necesitan temperatura, luz y nutrientes, ¿no? Y el agua, entonces se podría adaptar y crecen, ¿no? Y aparte que nosotros estábamos trabajando en el tema de biocombustible, pero esto va a hacer pues que también hay equipos más sofisticados, ¿no? Como pueden observar, hay diferente, el costo-beneficio define mucho, ¿no? Estos son reactores tipo paneles y hoy en día, perdón, acá hay una fotografía más. Este, por ejemplo, es lo que les comentaba, estas fotografías de arriba, por ejemplo, son de Alemania, ¿no? En Alemania hay un alga park que le llaman, donde tienen una infinidad de sistemas de cultivo y cada uno para una microalga específica y para un producto específico, ¿no? Por ejemplo, hay otro en Europa, y este es el trabajo que les comentaba de unos amigos en Chile, ¿no? Donde, miren, la microalga se hace el cultivo inicial en condiciones controladas, donde sale totalmente verde, y luego cuando ya son estresadas por radiación, alta radiación, eso sí son en el desierto, y comienza a virar el color, ¿no? ¿Qué es lo que hace? La microalga comienza a enquistarse y para protegerse comienza a formar este pigmento que es la astaxantina, ¿no? Y esta santina es lo que lo que les da el color rosa, rosado a los salmones, por ejemplo, ¿no? Para darle mayor calidad al producto, un valor agregado al producto, ¿no? Y aparte que es rico es un nutracéutico natural, ¿no? Entonces el proyecto duró casi como 4 años, pero bueno, de ahí ya tuvieron problemas porque miren, al estar a la intemperie, ¿no? En el desierto, la arena, por ahí las aves, la contaminación, un poco complicado de sostener, ¿no? Entonces así que ya se trabaja con fotoreactores, por ejemplo, tubulares, ¿no? Como están en las otras imágenes. Y lo que vemos, lo que está llegando al Perú, ¿no? Lo que está llegando al Perú, no sé si han escuchado de esta empresa Calemida. Hay una empresa canadiense que se llama Industria Plankton. Ellos ya están trabajando para, entonces, bueno, no sé si han visitado algunas plantas de producción, por ejemplo, de concha abanico, de langostinos, donde el cuello de botella muchas veces es el alimento vivo, ¿no? Las microalgas, el alimento vivo, los rotíferos, las artemias, ¿no? O en hatchery, por ejemplo, de peces, ¿no? Te pasa lo mismo. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nos llenamos de tanques, ¿no? De tanques, tanques y tanques de agua, ¿no? Cientos litros y litros y litros. Entonces, esta empresa ha optimizado todos los parámetros en estos bioreactores, ¿no? Ha optimizado nutrientes, luz, CO2, prácticamente todo. Y lo que tú normalmente utilizabas, por ejemplo, para producir 25.000 litros, lo puedes llegar a producir en un tanque de 5.000 litros, ¿no? La densidad celular, ¿no? Entonces ellos han llegado a tecnificar este equipo, es un poco caro, bueno, para nuestro mercado es un poco caro, más o menos el precio está entre 70.000 a 90.000 dólares, dependiendo del volumen del bioreactor, pero ya a nivel mundial ya ellos han vendido, ya lo están trabajando, lo están probando en España, en mismo Estados Unidos, y resulta, ¿no? Y ocupa espacio, sí es un sistema muy tecnificado, pero el costo-beneficio es muy, muy grande, ¿no? Entonces te ahorra espacio, te ahorra tiempo,
quizás no tanto hombres trabajo, pero sí te ahorra mucho lo que es producción, ¿no? Puedes tener disponible el alimento, como les dije, ¿no? O sea, reducir de 25.000 litros a 5.000 litros, ¿no? O sea, el margen es mucho, mucho. Te ahorra mucho tiempo, mucho espacio, ¿no? Entonces, ellos ya están acá en Perú. Si alguien los desea, les puedo pasar los contactos. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros en IMARPE, ¿no? Acá en Perú? Eh, bueno, nosotros primero hemos desarrollado un flujo de cultivo, ¿no? Para lo cual contamos con un banco de germoplasma. No sé si alguien ha visitado el IMARPE. Hoy en día ya el banco germoplasma está reconocido como un lugar in situ, ¿no? De conservación, donde se conservan, pues, el objetivo principal es aislar, mantener y clasificar tanto cepas de microalgas, macroalgas, zooplancton y bacterias, ¿no? Entonces acá tenemos a disponibilidad un sinfín de organismos para estudiarlos, porque muchas veces de la salida de campo hacemos las colectas, ¿no? Y se van guardando, digamos así, se van manteniendo, ¿no? Y bueno, lo que es el tema de clasificación, para eso cuentan con cámaras bioclimáticas, ¿no? Se cultivan las microalgas tanto en medios líquidos, en medios sólidos, y, eh, y bueno, esto para futuros estudios que venimos realizando, ¿no? Entonces, esto es lo que les comentaba, se sale al muestreo, ¿no? Luego se hace un aislamiento, una obtención, un acondicionamiento, y finalmente se da una fase de mantenimiento, ¿no? De todas las microalgas. Esto es más o menos lo que tiene el cepario actualmente en microalgas, ¿no? Tiene clorofitas, cianofitas, diatomeas, nefragelados, por ahí han aumentado otros grupos más. Entonces, nosotros lo que nos hace el banco germoplasma, como le digo, nos provee de cultivo inicial, perdón, de inóculo, ¿no? Que es para nosotros como la semilla. Luego de esto, nosotros contamos con una pequeña sala, una sala de cultivo inicial de microalgas, ¿no? Que es esta, como pueden ver, es totalmente con alta luminosidad. El pH que manejamos acá de la aireación de los medios de cultivo es más o menos entre 7, un pH neutro, la luminosidad entre 1500 y 2500 lux, la temperatura 20 grados centígrados. El, los medios de cultivo son medios de cultivo, ¿cómo les digo? Medios de cultivo con productos químicos puros, ¿no? Un fotoperiodo, bueno, no hay fotoperiodo, las 24 horas con luz. Y la proporción de sembrado acá más o menos es 30-70, ¿no? O sea, 70 de medio de cultivo y 30 de inóculo, ¿no? Luego les voy a mostrar más o menos el flujo, pero ese es el sistema, ¿no? Y luego de esto tenemos otra sala de semicontrolada, ¿no? Donde casi tienen las mismas condiciones. Lo que acá sí ya utilizamos un nutriente foliar, que es un Bifolan, el producto Bayer, y la proporción de sembrado sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces, para nosotros más o menos inicia así, ¿no? Viene el inóculo del banco de germoplasma, más o menos un envase de 250 mililitros. Luego de esto pasa a 500 mililitros, luego a un litro, luego de este litro, hasta un litro estamos teniendo con medios de cultivo totalmente esterilizados y todo, ¿no? Para evitar la contaminación y que se pierdan los cultivos y que, como nosotros le decimos, ¿no? Porque los cultivos crezcan fuertes, porque de un litro ya pasa a 7 litros, de 7 litros a 20 litros y de esos 20 litros a 250 litros. Hasta acá el IMARPE venía trabajando, ¿por qué? Porque los 250 litros era lo que se destinaba para alimento vivo, ¿no? Ya sea de peces, invertebrados, diferentes experimentos que se venían realizando. Entonces, a partir del 2005 más o menos, comenzamos con un cultivo masivo, pero ya para producir biomoléculas a partir de microalgas, ¿no? Buscábamos identificar condiciones óptimas de cultivo para la obtención de mayor densidad, de productividad y qué moléculas podíamos obtener, ¿no? Para lo cual contábamos con un invernadero y una pequeña sala de procesos. El flujo de cultivo para nosotros, bueno, tuvimos que continuar nada más, ¿no? El inóculo, que eran esos tanques que les mostré, lo transportamos a la sala, al invernadero, pero la diferencia es acá que el sembrado es 50-50. ¿Por qué? Porque ya acá al estar a condiciones ambientales
digamos, eh, normales, ¿no? La radiación es muy alta, ¿no? Entonces cambiar esa luminosidad a veces hace que las microalgas se estresen y se fotoinhiban, ¿no? Entonces acá el cultivo es 50-50, ¿no? 50 de inóculo y 50 de agua de cultivo. Los sistemas de cultivo, como pueden observar, tenemos varios, pero estas son las principales, ¿no? Unos tanques, unos resway y las bolsas que les digo, ¿no? Siempre acá estamos vigilando que los cultivos no tengan contaminación, principalmente protozoarios, que son sus depredadores naturales, y por ahí si puede haber hongos, bacterias, se puede controlar, ¿no? Pero lo demás sí es un poco difícil. Luego, estos son los volúmenes de cultivo que hemos trabajado. Como les comenté, lo bueno de las microalgas es que cualquier envase le puede servir de sistema de cultivo, ¿no? Va a depender de lo que se quiera realizar. Entonces, nosotros lo que hacemos en estos sistemas, bueno, controlamos, siempre se tiene que estar verificando el pH, la temperatura, la salinidad, ¿no? Como les dije en el microscopio, ver si hay contaminación o no hay contaminación. Luego un luxómetro para ver la calidad de la luz, un medidor de par, ¿no? Para ver la radiación fotosintéticamente activa, o sea, cuánto de la luz la microalga está utilizando para fotosíntesis. Y por ahí, si se quiere hacer pruebas de nutrientes y todo, ¿no? Los fotómetros de campo. Entonces, una vez que ya has hecho tu experimento y has visto lo que quieres obtener, ahora es recuperar esta biomasa. Actualmente existen muchas técnicas como es la centrifugación, la filtración, la flotación, sedimentación, electrocoagulación, floculación. Todos tienen su pro y su contra, pero hasta ahorita la mejor, digamos, donde se recupera la mayor cantidad de biomasa es la centrifugación, ¿no? Ya sea centrífugas industriales, semi-industriales o las centrífugas de laboratorio, ¿no? Los demás funcionan, pero va a depender mucho de los organismos. Por ejemplo, nosotros utilizamos la centrifugación para microalgas menores de 30 micras, ¿no? Como pueden observar, no sé si podrán ver por acá, entra el cultivo, ¿no? Un tubo más oscuro y luego acá dentro es este bol, ¿no? Esto es un aclarante que se utiliza mucho para limpiar la leche industrial y también por ahí el aceite de pescado, ¿no? Entonces nosotros, digamos, pasa el agua con la microalga, ¿no? De este color y luego ya se retira lo transparente y la microalga queda capturada en el bol, ¿no? Entonces actualmente tenemos dos, una es mecánica y la otra es automática. La diferencia es que en el mecánico, por ejemplo, la biomasa te sale como una pasta, ¿no? Mientras acá en la automática te sale como una mazamorra. Y eso también ya depende, ¿no? ¿Para qué quieres estudiar? La filtración te va a funcionar mejor para microalgas mayores a 100 micras, como es el caso de la espirulina, ¿no? Es muy sencilla, ya desde antes se utiliza, desde las épocas que han descubierto la espirulina, hasta pintura de los mayas utilizando talegas donde se hace el filtrado, ¿no? Porque son grandes, ¿no? Son más de 100 micras, hasta 400 micras llegan a ser la espirulina y se puede tranquilamente filtrar, ¿no? Acá está, como pueden observar, la filtración. Luego hay otras microalgas, también la espirulina, por ejemplo, que cuando le quitas la aeración, porque muchas de las microalgas tienen bolsas de aire, ¿no? Entonces esto hace que las microalgas se vayan a la parte superior y tranquilamente puedes sifonearlo y lo puedes separar, ¿no? Luego está la técnica de sedimentación, ¿no? Luego hay electrocoagulación. En el tema de la sedimentación, bueno, perfecto si vas a sedimentar pues 1 litro o 5 litros, ¿no? Pero si vas a sedimentar, digamos, 1000 litros, es muy complicado, ¿no? Entonces, por eso les comentaba el tema de la centrifugación. Hay también, como les dije, la floculación. El problema de la floculación es lo mismo, ¿no? Que se utilizan muchas veces químicos para flocular. En el tema de la electrocoagulación también es muy, muy práctico, pero el problema que se tiene acá es que los flocos son muy débiles, ¿no? O sea, los grumos que se forman son muy débiles que cuando los vuelves prácticamente a tocar se desintegran, ¿no? Entonces, y aparte también se pierde ahí ciertos componentes, ¿no? Pero igual funciona, como les dije, si es 1 litro, 2 litros, perfecto, ¿no? Luego nosotros utilizamos para secado, ¿no? ¿Por qué el secado? ¿Por qué el secado es importante?
Eso va a depender mucho porque si, por ejemplo, uno lo manda a una centrífuga, el agua, ¿no? El agua jamás debe pasar de estado líquido a gas, porque hace que las microalgas, casi la mayoría de microalgas tienen mucílago, que es un sistema de protección, y este mucílago hace que se endurezca la biomasa, ¿no? Entonces, para esto nosotros hemos utilizado estas técnicas, pero para la mejor para nosotros es la liofilización, ¿no? Donde se da por un proceso de sublimación, se retira el agua y se queda la biomasa, ¿no? Para lo cual pues contamos con un liofilizador de la marca Labconco, muy buena, ¿no? Donde le dije es por un proceso de sublimación, ¿no? Se ingresa la muestra congelada, acá tiene una bomba de vacío, y por sublimación va retirando el agua y al final tienes la muestra prácticamente seca, seca con todos sus compuestos listos para analizar, ¿no? Y eso es lo que nosotros mandamos al laboratorio de análisis instrumental del IMARPE, ¿no? Donde ya se tiene ahí HPLC, cromatógrafo de gases, últimamente tenemos un cromatógrafo masas, donde el principio es el mismo, ¿no? Viene la biomasa, se hace el método de ensayo, el extracto, pasa al equipo, ¿no? En este caso, un cromatógrafo de gases y se tiene un perdón, sí, cromatograma, ¿no? Bueno, de acuerdo a eso se va haciendo la lectura, ¿no? Los métodos de ensayo que hemos aplicado, bueno, lo que hemos logrado, digamos, es trabajar con baja cantidad de muestras, ¿no? Al inicio necesitábamos 10 gramos, 20 gramos, ¿no? Pero ahora ya se trabaja con miligramos, entonces eso nos da también la posibilidad de hacer más análisis, ¿no? Los métodos de ensayo lo hemos variado. Acá quiero mencionarles que el IMARPE hace estos ensayos, es un servicio TUSNE, y te puede realizar todo este tipo de ensayo, ¿no? Un precio súper cómodo. Aparte también se ha estado trabajando con otro tipo de metabolitos, ¿no? Y ahí como podrán ver también la cantidad de muestras a 1 gramo, ¿no? Acá, ¿no? Los diferentes trabajos que hemos realizado, y este es el que nos, digamos, nos metió a este mundo, ¿no? De las microalgas, ¿no? En el año 2007, cuando todavía existía el FINSIT, se presentó este proyecto que es determinación de la biomasa microalgal potencialmente acumuladora de lípidos para la obtención de combustible. ¿Por qué? Porque había un boom, ¿no? Acá había un boom a nivel mundial, pero llegamos a donde todo el mundo llegó, ¿no? Porque si bien la microalga produce alta cantidad de lípidos, hoy en día las técnicas de extracción no son las más adecuadas, digamos, ¿no? Entonces, mira, les voy a comentar tal y como fue el proyecto, ¿no? Nosotros comenzamos el proyecto cultivando dos microalgas, una Nanocloropsis, que en ese entonces todavía se llamaba Nanocloropsis oculata, y una cepa del estuario de Birrilá al norte, ¿no? De más o menos está por Bayóvar, por ahí. Entonces, como el proyecto iba avanzando y las microalgas, y para nosotros era algo nuevo, no habíamos, ni siquiera sabíamos cómo utilizar la centrífuga, ¿no? O sea, ahorita yo lo que les estoy presentando, pues es algo que nos ha tomado tiempo, ¿no? Pero en ese entonces nosotros no teníamos ni la más mínima idea de cómo estresarla, qué hacer, ¿no? Teníamos visita de colegas y todo que nos apoyaban, pero todos muchas veces, a veces pensamos que lo que les resultó a un colega nos va a resultar lo mismo, ¿no? Y a veces nuestras condiciones son muy diferentes. Entonces, nosotros tuvimos que cambiar de cepa, una Nanocloropsis oculata, y como podrán observar, miren, obtuvimos más o menos los lípidos totales en un cultivo desde abril a diciembre. No, por ahí había uno que sobrepasó un 52%, ¿no? O sea, 55%, ¿no? Y de ahí todo era por debajo de eso. Más o menos obtuvimos de 8.000 litros de cultivo de microalga, más o menos 3 kilos de biomasa seca, y de estos 3 kilos de biomasa seca, más o menos 300 mililitros de biodiesel. Entonces, eso es hasta donde la mayoría de personas, de colegas habían llegado, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros también fue algo satisfactorio, pero muy aparte de esto, también lo que logramos hacer es la caracterización de los ácidos grasos, ¿no? Porque el biodiesel va a depender del tipo de ácido graso, ¿no? Si tus ácidos grasos son mayores por insaturados, no te va a servir para biodiesel, ¿no? Entonces, en este caso, esta microalga
tenía tanto saturados y monoinsaturados que lo hacía perfecto para biodiesel. Y aparte de eso también hicimos que en la ventana óptima donde teníamos alta cantidad de densidad celular con alta cantidad de ácidos fue en el día 15, ¿no? Entonces todo esto nos fue sucediendo, ya estábamos por terminar el proyecto. ¿Y qué es lo que pasa, no? Si regreso acá a los datos, como podrán observar, esta especie que nosotros al inicio trabajamos con Acropsis oculata, si revisan la bibliografía, llega a tener hasta 60% de lípidos. Entonces, cuando nos reunimos nosotros con el químico, nos dice el químico, bueno, o sea, hay algo raro acá, ¿no? O sea, no puede ser que en la bibliografía te dice que esta microalga tiene hasta 60% de lípidos totales y ustedes hayan llegado máximo a 52, por ahí, ¿no? Entonces, en ninguna muestra ha llegado a más de 60%. Entonces, nos dijeron, bueno, están haciendo mal, ¿no? O están haciendo mal, o qué pasa, ¿no? O sea, vuelvan a hacer los cultivos, porque ninguno coincide, o sea, ni siquiera para discutirlo, pero bueno, nosotros dijimos, bueno, echarle la culpa al medio ambiente, ¿no? O sea, las condiciones no son las adecuadas, eso que el otro. Entonces, justo ese año llega otra colega, una genetista, no sé si la conocen, Giovanna Sotil, y llega la colega y bueno, ¿cómo nos habrá visto ahí pues en la reunión que nos dice, miren, pueden ser dos cosas, ¿no? Una es que sí, o sea, están haciendo mal o hayan hecho mal el trabajo, ¿no? Del estrés, ¿no? Que todos los análisis estén mal. O lo otro es que no sea la especie. Y esto es algo que yo siempre le recalco y le doy como ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Yo le digo, pero ¿cómo no va a ser la especie si nosotros, esa especie está en el IMARPE desde los años 90, ¿no? Estaba como en el Acropsis oculata, que todavía la habían traído de Japón y no sé qué tanta cosa. Entonces me dice, pero bueno, hagamos la prueba, hagamos el ensayo, ¿no? Porque si no les ha salido en tanto tiempo esa cantidad de lípidos, puede ser que no sea la especie. Y nos llevamos tremenda sorpresa, ¿no? Cuando hizo el tema del análisis molecular con esas dos regiones, y resulta que la especie tenía un 99% de afinidad con Anauropsis oceanica, ¿no? Entonces, y así revisaban la bibliografía, ¿no? Y sí, pues no estaba, o sea, jamás fue Nanocropsis oculata, ¿no? Siempre fue Nanocropsis oceanica. Entonces, los dejo a ustedes como recomendación. Si van a hacer algún experimento, primero asegúrense de que sea la especie, ¿no? Bueno, luego de esto ya terminamos el proyecto, luego presentamos a otro, este ya fue un FinSit con una empresa, PCBW, no sé si han escuchado, están hoy ubicados por Lurín. Ellos hacen el cultivo trabajan principalmente con biofertilizantes a partir de macroalgas, ¿no? Restos de macroalgas, y hoy en día pues están entrando también el tema de las microalgas, ¿no? Por ahí obteniendo picocoloides, algunos otros compuestos. En esta oportunidad trabajamos en el desarrollo de un protocolo biotecnológico para la obtención de aceite de microalgas rico en DHA, ¿no? Utilizando bioreactores tubulares, fueron los primeros que se pusieron acá en el Perú. Nosotros producíamos el inóculo y luego secábamos la biomasa y ellos se dedicaban a hacer la producción en estos tanques, en esos sistemas tubulares, ¿no? Cada uno era más de 3.000 litros, creo, de capacidad, ¿no? Se trabajó con dos microalgas, Crisis galvana y Phaeodactylum tricornutum, ¿no? Como podrán observar. Y lo más importante es que acá se obtuvo casi un rendimiento de 0.2 mililitros por gramo de aceite, ¿no? De Crisis galvana, con una pureza de 5.8%, ¿no? Que es bastante. Pero la dificultad acá es la purificación, ¿no? Al tener muchos residuos de microalgas es un poco complicada la purificación, pero está, ¿no? Es una alternativa. Luego, otro proyecto que hemos tenido, esto ya es conciencia activa, en el año 2015, junto a una empresa internacional también que es Cosmo International Ingredients. Esta empresa es como una sede de una más grande, que es una francesa, ¿no? Donde ellos buscan diferentes productos naturales, ¿no? Y esos extractos ellos los venden a las grandes empresas de cosmética natural. Hoy en día, pues en Europa también está todo el tema eso de la cultura verde que le dicen, ¿no? Entonces, donde lo más natural tiene mayor acogida y tiene mayor valor agregado, ¿no? Entonces, así que nosotros postulamos un proyecto de ciencia activa,
¿no? Que fue búsqueda, caracterización y cultivo de microalgas de zonas altoandinas del Perú, potencialmente útiles para la industria de la cosmética. ¿Qué hicimos acá? Fuimos a buscar, a colectar en diferentes cuerpos de aguas, en Huancavelica, Ayacucho y Puno. ¿Por qué estas zonas? Por las altas radiaciones, ¿no? Entonces las altas radiaciones hacen que las microalgas pues produzcan diferentes compuestos, ¿no? Diferentes metabolismos para protegerse de estas altas radiaciones, de los climas extremos, y bueno, es así que hicimos la colecta, ¿no? En Huancavelica colectamos en 25 cuerpos de agua, en Ayacucho en 10 y en Puno en 16. De estas, la mayor cantidad la obtuvimos en Ayacucho y fueron las clorofitas, ¿no? Casi un 71% de clorofitas, de las microalgas verdes. Y miren, ¿eh? De esto hicimos varios ensayos, varias pruebas a nivel de laboratorio nada más, no llevamos a masivo por el tiempo, el proyecto duraba 4 años, entonces no nos daba mucho tiempo para proteger, para hacer los cultivos de mayor cantidad de especies y tuvimos que elegir, se aislaron 200 cepas. De estas 200 cepas tuvimos que elegir solamente dos. De estas dos, solamente uno es la que ha tenido un metabolito interesante, digamos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué metabolito? Se identificó este metabolito, ¿no? Con fórmula molecular C25H40O2, es un glicerolípido que en una proporción más o menos de 1% de concentración máxima te va a dar, aclara la piel, ¿no? Y reduce las arrugas, ¿ya? Pero esto mira, es 1%, ¿no? Entonces acá falta todavía hacer más ensayos. La empresa ha estado llevándose la biomasa allá a Francia y haciendo las pruebas, ¿no? Lo que sí cambia un poco es porque el cultivo lo estamos haciendo acá en Lima, ¿no? Entonces ahí hay cierta variación, pero ya se tiene la cepa. Cambia su composición, digamos, no tanto, ¿no? No tanto, pero sí hay sí hay un bajón, digamos, del compuesto, ¿no? Pero está, ¿no? Como les digo, es una alternativa. Hemos buscado convenios para que empresas puedan ya ser proveedores más constantes, porque la función del IMARPE no es vender, ¿no? No es vender, no es producir, o sea, es dar el paquete tecnológico y que otras empresas puedan hacer la producción y que estas otras empresas puedan aliarse a estas empresas como Cosmo Ingredients, por ejemplo, ¿no? Luego también hemos tenido este otro proyecto en Innovate Perú con la empresa Smallville, ¿no? Ellos son unos ingenieros, todos son de la UNI, desde el padre hasta el último de los nietos, creo que todos son de la UNI, todos son ingenieros, su casa prácticamente es un centro de operación, justo el nombre es Smallville. Entonces, con ellos, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿No? Hemos desarrollado un paquete tecnológico para la generación ecológica de dióxido de carbono que se captura para aprovechamiento en agricultura, minería e industria. ¿Qué es lo que pasa? Ellos tienen un equipo que han patentado, lo han desarrollado en China, si no me equivoco, que es un calcinador, ¿no? Queman la caliza. Ellos trabajan bastante con lo que llaman el oro verde, o sea, trabajan en las mineras vendiendo cal. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Al quemar la cal produce mucha cantidad de CO2. Entonces, este CO2 lo que ellos hacían es generalmente lo vendían a las empresas de cerveza, gaseosas y todo eso, ¿no? Pero ya llegó a un punto donde ya no tenían más compradores. Y por ahí pues leyeron en qué más se podía utilizar. Y es así es que llegan a nosotros y nosotros comenzamos a hacer ensayos, ¿no? Y bueno, descubrimos, elaboramos unos experimentos y comenzamos a probar en diferentes microalgas, ¿no? Donde el CO2 que ellos utilizan, al compararlo con el CO2 industrial que nosotros utilizamos, da mejores resultados, ¿no? Entonces, con esto ya ellos ahorita están apuntando también, es lo que nosotros no podemos mantener mucho tiempo receloso, ¿no? Porque ellos ya están apuntando a los bonos de carbono, entonces ahí ya es trabajo de ellos, ¿no? O sea, con nosotros cumplieron una fase y ya ellos están en otro nivel, digamos, ¿no? Pero ya, bueno, ahí queda nuestro aporte. Luego de eso, ya bueno, hemos desarrollado principalmente otros proyectos ya con fondos de IMARPE, donde siempre hemos tratado de apoyar a los tesistas, ¿no? Y siempre en cada proyecto que hemos tenido muchos tesistas. Por ejemplo, este es la tesis, justo el tema
de la narcolepsis oceánica que les mencioné fue justamente para la obtención del título de ingeniero de Miguel Cervantes, ¿no? Donde hizo diferentes cultivos, vio todo este tema de lo que les mencioné, las ventanas óptimas, ¿no? Donde la alta densidad celular con alta cantidad de ácido graso. Luego eso también fue un tema de maestría, ¿no? De evaluación de caracterización de la capacidad de producción de biomoléculas, en este caso de Artospira platensis, ¿no? La espirulina, la famosa espirulina, no sé si han escuchado, desde no sé desde hace cuántos años está como que es la que va a salvar al mundo de la desnutrición, pero hoy en día ya también le quieren dar un valor agregado, ¿no? Porque a nivel mundial la plaza, como dicen, el mercado se ha maleado, ¿no? Porque ha entrado mucha espirulina producida en China y ha bajado totalmente los precios. Y entonces lo que se quiere hacer es buscar darle un valor agregado, ¿no? Entonces para eso están apuntando a la producción de pigmentos, ¿no? Como pueden observar, acá hay un pigmento azul, ese es lo que se llama ficocianina, ¿no? También es un pigmento que se utiliza bastante como marcador en la parte médica, entonces también cuesta, entonces ahí también estamos tratando de darle un valor agregado, ¿no? Porque ya el tema de como suplemento alimenticio ya está, no tiene discusión, ¿no? Después de la harina de pescado, la espirulina es uno de los alimentos más ricos y con mejor compuesto, digamos, ¿no? Eh, a este es lo que les mencionaba, lo de Cosmo, continuamos todavía, Cosmo sigue llevando, bueno, ahora ya no, pero hace hasta 2 años sí continuaba llevando la biomasa, ¿no? De esta microalga. Lo más importante también acá es que ya como para nosotros era muy difícil hacer el tema de los análisis porque los análisis para cosmética necesitan otro equipo que no tenemos, no hay en nuestro país. Entonces lo que fuimos fue por la parte proximal, ¿no? Entonces lo que más resalta de esta microalga, por ejemplo, también es la cantidad de proteínas, ¿no? Casi más del 30%, ¿no? Se puede utilizar en alimentación, sí. Luego les voy a mostrar otro trabajo que hicimos. Y luego otra línea de investigación que estábamos abarcando es el tema de la bioremediación, ¿no? Porque hay muchos trabajos, no sé si han visto ustedes en lagos, ¿no? En estos lagos de tratamiento de mineras y también en aguas residuales, ¿no? Entonces, trabajamos así. Este, por ejemplo, fue la tesis de Andrea Macedo de la Universidad Ricardo Palma, donde trabajó con la capacidad de remoción de nitrato y fosfato de una microalga, ¿no? Desde Desmodesmus asimétricus. Lo trabajó así, digamos, a lo bruto, ¿no? O sea, el cultivo de las microalgas con el agua residual 50-50 y ver qué es lo que pasaba, ¿no? Con aireación, con todo, ¿no? O sea, digamos, simulando un cultivo, como iba a ser, ¿no? Y nos dimos con la sorpresa, pues, que hay una disminución, ¿no? Luego de casi 10 días, la cantidad de nitrato y de fosfato es totalmente bajo, ¿no? Por más que en la tabuada te digan pues que el agua está yendo con baja cantidad de nitrato y fosfato, igual, ¿no? Las plantas muchas veces no se dan abasto, en épocas de lluvia peor, y la cantidad de nitrato y fosfato salta, ¿no? Que puede producir en el mar contaminación, puede producir eutrofización, sí, ¿no? Entonces, bueno, acá también le dimos una alternativa. Este trabajo es de Edwin Oliveros, lo realizó, bueno, es estudiante de la Universidad La Agraria. ¿Qué es lo que pasa? Al norte se trabaja mucho con la precocción del manto de la pota, ¿no? Muchas de esta pota, el agua es vertida al mar directamente, donde también produce alta cantidad de eutrofización y hay alta cantidad de proteínas, ¿no? En tipo de nitrato, nitrito. Entonces hicimos lo mismo, se trabajó con una microalga, en este caso fue clorela, y se vio el tema de la reducción, ¿no? ¿Funciona? Funciona, ¿no? Está la microalga y todo eso, ¿no? Esos son sus resultados. Luego, este también nuevamente volvimos a trabajar con dos microalgas también para el tema del agua residual. Esta fue la tesis de Michel López. Igual, ¿no? Igual se hizo el trabajo, todo, donde casi los mismos resultados que Andrea, ¿no? Y finalmente, ¿qué es lo que nos pasaba hasta acá, no? Como pueden observar, era el cultivo más la aireación. Lo que sí nos faltó determinar fue el efecto que puedan tener las bacterias,
¿no? Porque estas aguas vienen con muchas bacterias que también son nitrificantes y todo eso, ¿no? Pero el cultivo igual funciona, ¿no? Entonces nosotros en esta última parte ya hicimos una optimización. Hicimos un diseño de mezclas, ¿no? Diferentes mezclas, donde de acuerdo a la optimización nos dice pues que una mezcla de 94% de esta microalga a desmodesmos asimétricos y un 6% de Chlorella vulgaris nos va a dar la mejor mezcla para la mejor reducción de nitratos y fosfatos, ¿no? Ojo que como les dije acá no hemos tomado el tema de las bacterias, pero bueno, igual es un consorcio, ¿no? Es un consorcio que muchas veces funciona, ¿no? Entonces también está ahí como alternativa. Luego de esto pensábamos continuar porque ¿qué es lo que pasa con esta biomasa que se obtiene, ¿no? Que se puede separar? Hoy en día está el tema del biochar, ¿no? Que es el carbón orgánico que se llama. Funciona así, por una técnica de pirólisis se puede quemar y se puede obtener, ¿no? Entonces a eso también estamos apuntando. Y creo que esto ya es lo último que hemos estado realizando, el tema de la producción de desmos asimétricos. Como les dije, tenía alta cantidad de proteínas, ¿no? Ahora, ver si esas proteínas, la cantidad de aminoácidos esenciales o no sirve, para qué puede servir, ¿no? Pero acá también nos hemos dado un poco con la realidad, porque acá se tiene que trabajar con otros parámetros más, como es el tema de digestibilidad, ¿no? Tantas cosas, pero como alternativas están, ¿no? Como alternativas están, eso puede servir como alimento, por ejemplo, para camarones, ¿no? Y ya no directamente de repente para peces, ¿no? Y bueno, ya acá ya para terminar, ¿no? Los diferentes logros que hemos tenido, diferentes participaciones y lo más importante, ¿no? Para nosotros como IMARPE, como científicos, depende de la divulgación en diferentes revistas, ¿no? En diferentes años, diferentes manuales que hemos tenido, ¿no? Si desean, puedo pasarles eso y puedan revisar los trabajos. Y bueno, con eso ya sería todo. Muchas gracias.